Maestría de Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Estamos con el curso de Cambio Climático, Climatología, Pluviosidad y Gestión Hídrica. Y vamos con la sesión 1, el sistema climático y el ciclo hidrológico. En esta primera sesión quiero compartirles una serie de consideraciones muy generales sobre lo que vamos a llamar el sistema climático y sobre el ciclo hidrológico, que finalmente es un componente que veremos más en la segunda parte del curso. La primera parte del curso va a estar esencialmente dedicada a toda una serie de profundizaciones sobre cuestiones de caracterización del clima, de su variabilidad, además de la modelización de este clima y cómo llegamos a diagnosticar y luego incluso predecir el comportamiento futuro del clima. Quiero hablarles de la llamada aproximación tradicional a la cuestión del clima, lo cual tal vez podríamos llamar la climatología descriptiva. Esta climatología descriptiva consiste básicamente en la forma con la cual se entendía el clima, o más precisamente los climas, anteriormente. Es decir, meramente a raíz de una serie de registros de temperatura y de precipitaciones en la superficie de la Tierra y una caracterización en regiones dadas de las principales características de los climas. Una caracterización, por lo tanto, muy bidimensional, como ustedes pueden ver, y que además descansaba sobre todo en la geografía como disciplina científica. Sin embargo, la geografía como disciplina era meramente un ejercicio descriptivo. Las temperaturas, las precipitaciones y sus variaciones en un momento, en un sitio dado. Lo que va a plantear la visión o la aproximación moderna, si quieren, o contemporánea acerca del clima, van a ser una serie de cambios de perspectivas. En primer lugar, vamos a considerar que el clima ya no es solamente algo que observemos en la superficie de la Tierra, sino que lo vamos a caracterizar de una manera tridimensional. Además, vamos a convocar una serie de disciplinas variadas del conocimiento para poder caracterizar el clima en sus varios componentes. Como podemos ver con esta diapositiva, cabe considerar el sistema climático como una unión de varios subsistemas. Precisamente la atmósfera, la biosfera, la criosfera, la hidrosfera y la litosfera. Cada una de estas esferas va a jugar un papel en la descripción, el entendimiento y la variabilidad del clima, o lo que llamamos el sistema climático. Cada una de estas esferas va a estar en contacto, en relación la una con la otra. Se van a instalar unos intercambios de energía, de materia, de cantidad de movimiento entre estos diferentes componentes. Unas interacciones que no van a ser simples, sino complejas, a menudo no lineales, difíciles de caracterizar. El sistema climático en su conjunto, va a ser un sistema que va a estar abierto a la entrada de energía que va a venir básicamente de la radiación solar. Y un sistema que también va a emitir la misma cantidad de energía hacia el espacio. Pero va a haber unos arreglos dentro del sistema climático entre estas diferentes esferas, y estas diferentes esferas van a ser el sitio de varios flujos de materia y de energía. Como hemos precisado anteriormente, además de la física, la matemática, la química y tal vez también la biología, vamos a tener un conjunto de subdisciplinas que van a ser convocadas para un estudio más a cabalidad, más detallado, más comprensivo de dicho sistema climático. De tal modo que es difícil hablar incluso de una ciencia que sería la climatología.
Y al final lo que tenemos es una serie de disciplinas, de campos del conocimiento occidental moderno alrededor de las ciencias de la naturaleza que van a ser puestos a contribución para un entendimiento del sistema climático. Entonces, este estudio del sistema climático y bueno, ese ambicioso ejercicio de predicción de su comportamiento futuro va a consistir en unas colaboraciones muy amplias entre comunidades muy diversas de científicos. Es muy difícil, por lo tanto, que exista científicos que tengan un entendimiento a cabalidad, si quieren, del sistema climático. Lo que vamos a tener es gente que a través de su formación, sea la de físico, de matemático, de biólogo, de químico, de hidrólogo, van a tener unas entradas hacia la comprensión del sistema climático y sus fenómenos particulares. Cada esfera, cada subsistema del sistema climático es un subsistema con su propia complejidad, una gran complejidad en general, que pues implica cientos y cientos y cientos de comunidades de investigadores específicas. Cada uno de estos subsistemas, además de su complejidad intrínseca e interna, una vez que les vamos a poner, digamos, en contacto, que vamos a intentar estudiar, caracterizar y predecir los intercambios de materia y energía que existen entre sí, pues también va a implicar unos grandes esfuerzos colaborativos entre comunidades de investigadores bien distintas. Bueno, de tal modo que es básicamente imposible tener un entendimiento holístico, si quieren, del sistema climático. Siempre vamos a tener un entendimiento determinado de algún modo por la especialidad o posiblemente las especialidades que un investigador va a practicar. Otro aspecto muy importante de la complejidad del sistema climático, que va a ser realmente uno de los conceptos más importantes aquí, es la gran gama de escalas, sea temporales o sea espaciales, que vamos a tener que tomar en consideración para poder estudiar a cabalidad dicho sistema. Vamos a tener que tomar en cuenta escalas espaciales que van desde la microfísica de las nubes hasta las escalas planetarias de fenómenos que se desarrollan a nivel planetario, como es por ejemplo la circulación termohalina, que es la circulación que conecta a los diferentes océanos, o los grandes sistemas oscilatorios que tenemos sobre los océanos, como es por ejemplo el fenómeno El Niño o la Pacific Decadal Oscillation, que es una oscilación que opera más sobre el Océano Pacífico del Norte. En todo caso, tenemos entre estas dos extremas, si quieren, toda una gama de escalas espaciales según las cuales vamos a tener que saber caracterizar cómo intervienen los diferentes intercambios de energía y de materia entre pues, los diferentes subsistemas del sistema climático. Entonces, eso es en cuanto a las escalas espaciales. En cuanto a las escalas temporales, vamos a tener también una amplia gama de escalas temporales. En los gráficos que siguen, tenemos una idea de las diferentes escalas de tiempo que vamos a tener que considerar. Vamos a ir desde apenas algunos días hasta cientos de millones de años, si es que queremos describir a cabalidad todos los procesos que van a tener influencia sobre el sistema climático. Les dejo estos gráficos un poco a modo de indicativo. Podremos profundizar sobre un poco sus detalles, pero ven básicamente que aquí tenemos en ambos gráficos escalas logarítmicas y estamos cubriendo, bueno, posiblemente casi 10 órdenes de magnitud en términos tanto espaciales como en términos temporales. Estos 10 órdenes de magnitud vamos a necesitar estudiarles si es que vamos a querer caracterizar el sistema climático a cabalidad. Entonces, por supuesto, vamos a tener
a comunidades científicas que se van a interesar más en escalas temporales, ventanas de escalas temporales específicas, como es, por ejemplo, varias décadas o varios siglos, o posiblemente varios miles de años, o varios cientos de miles de años. Cada ventana o cada escala de tiempo, si quieren, específica, va a implicar el diálogo y la puesta en colaboración de comunidades de científicos diferentes y sobre todo sistemas de observación y de caracterización del clima que van a ser diferentes. Para terminar con esta cuestión del sistema climático, y vamos a usar ese término muy a menudo a lo largo del curso, quiero proponerles una pequeña definición del clima que además nos va a permitir introducir una distinción que es fundamental para entender realmente de qué se trata entre clima/sistema climático por una parte y lo que se suele llamar el tiempo por otra parte. El tiempo es lo que en un instante, en un lugar dado, vamos a poder observar, sobre todo en cuanto a los fenómenos atmosféricos. Posiblemente un poco de fenómenos oceánicos también, pero sobre todo vamos a hablar, cuando hablamos de tiempo, de la atmósfera y vamos a intentar caracterizar cómo se encuentra la atmósfera en este momento dado. Entonces, el tiempo tiene esta cuestión de la inmediatez de descripción o incluso de predicción. La inmediatez va a abarcar, si quieren, varios días o posiblemente hasta 2 semanas, que es finalmente la ventana temporal que corresponde a la descripción del tiempo que hace. En cambio, el clima va a consistir en promedios. El clima va a consistir en descripciones estadísticas del estado de la atmósfera, de la oceanósfera, de la hidrosfera en su conjunto, bueno, y luego más por extensión de la hidrosfera, de la biosfera y posiblemente de la litosfera, si es que queremos ser completos. El clima va a consistir en esa descripción estadística detallada, no solamente promedios, sino también momentos estadísticos superiores, la varianza y otros órdenes para describir a cabalidad las distribuciones de probabilidad que van a caracterizar las variables relevantes para la descripción del sistema climático y de cada uno de sus componentes. Estas variables van a ser básicamente temperatura, humedad, presión, velocidad del viento. Para el océano va a ser la salinidad. De eso se va a tratar el estudio del clima. Por eso es que hablamos en general de un promedio mínimo sobre una ventana de 30 años. Si tenemos una descripción estadística con una ventana de datos históricos que es menor a 30 años, es difícil hablar de una descripción del clima. Queremos considerar ventanas temporales mayores a 30 años para poder empezar a hablar de caracterizaciones estadísticas satisfactorias. Por esa razón, les propongo con la diapositiva siguiente una definición del clima que tiene la formulación siguiente: un conjunto de cantidades promediadas, claro, completadas por momentos estadísticos superiores, que caracterizan la estructura y el comportamiento de la atmósfera, la hidrosfera y la criosfera en un periodo suficientemente largo, al menos más de 30 años, dado de tiempo. Dos aspectos muy importantes acá. Eso nos implica una definición del clima que ya no es estático como en el caso de la climatología descriptiva, sino una versión dinámica. Es decir, que se va a considerar que el clima sí es una noción cambiante, es una noción que está permanentemente en cambio. Y bueno, de hecho, sabemos muy bien que tenemos una variabilidad del clima que va a ocuparnos en las sesiones que vienen, una variabilidad incluso que no ha esperado que el ser humano emita gases de efecto invernadero en la atmósfera para manifestarse. Entonces, en segundo lugar, solo les quería insistir sobre la cuestión de esa diferenciación realmente esencial
entre, por una parte, el tiempo que hace y por otra parte, el clima. Hablamos ahora del ciclo hidrológico. Son aspectos que nos van a acompañar, bueno, sobre todo en la segunda parte del curso, pero también cuando muy próximamente nos interesaremos en la conexión que existe entre el ciclo hidrológico y el sistema climático. Pues la hidrosfera va a implicar, por supuesto, el ciclo hidrológico. En el ciclo hidrológico nos vamos a interesar a los diferentes intercambios que existen entre los varios componentes hídricos que van a contener agua. Entonces, la atmósfera también va a contener un poco de agua, en forma de vapor, en forma sólida, en forma líquida. Vamos a tener también, por supuesto, la criosfera, vamos a tener el océano, pero también vamos a tener, por supuesto, los ríos, los lagos y el suelo, que también va a tener un cierto contenido en agua. Todos estos componentes van a ser necesarios de estudiar al rato de caracterizar y entender y, por supuesto, posiblemente predecir el comportamiento futuro del ciclo hidrológico. Tenemos, como en el caso del sistema climático, un gran número de disciplinas de las ciencias de la naturaleza puestas a contribución para el estudio y el entendimiento de lo que llamamos el ciclo del agua. Tanto la física, la matemática, la química, la biología, como otras ciencias como es la geología, pues obviamente las ciencias de la atmósfera y los océanos, la glaciología, pues también van a ser puestas a contribución estas ciencias. De tal manera que con el ciclo hidrológico necesariamente vamos a tener una colaboración entre varias comunidades de investigadores desde diversas disciplinas para poder caracterizar y entender los detalles y las dinámicas en juego en pues, el ciclo hidrológico y sus variaciones. También quiero mostrarles a raíz de este pequeño gráfico cómo tenemos con el ciclo hidrológico también una serie de órdenes de magnitud que están cubiertos por los fenómenos relevantes a la hora de estudiar el ciclo hidrológico. Y en términos de escala temporal, también vamos a tener muchas órdenes de magnitud, desde segundos, cuando vamos a querer caracterizar un episodio de lluvia intensa, hasta miles de millones de años, cuando vamos a querer describir los procesos geológicos, tectónicos, que pues, van a estar al origen de la formación de las cuencas hidrográficas. Entonces ustedes ven que hay una amplia gama de escalas temporales. Y de la misma forma hay una amplia gama de escalas espaciales también, desde nuevamente los detalles de la microfísicos de la formación de las gotas en las nubes o de los cristales de nieve, hasta pues los grandes sistemas de mesoescala, sinópticos si quieren, que se van a desarrollar a una escala casi planetaria.